Amigo Hernando Barros. Mi querido amigo Manu, ¿cómo va la vaina? Muy bien, Nando, muy bien. Con muchas ganas de volver a hablar contigo para retomar la conversación donde la dejamos. ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo estáis por allí por Colombia? Muy bien, mi hermano, muy bien, gracias a Dios. Vale. Bueno, a ver, para el que no haya escuchado, vamos a hablar con Nando. Nando es un colombiano que, si no recuerdo mal, estaba por la región de Quindío, allí en Colombia, y comenzó a trabajar a los 21 años y bueno, estuvimos caminando por su andadura profesional y llegamos hasta, no recuerdo el año, pero sí recuerdo el dato. Me dijiste que habías estado viviendo 6 meses porque habías vendido caribañolas, si no recuerdo mal que se llamaba así, que eran una especie de Sí, sí, fritura o de torta que hacíais para vender con un carrito. Entonces creo que lo dejamos por ahí, ¿no, Nando? jejeje. Sí, sí, ahí quedamos en el tema de que me quedé sin trabajo allá en Santa Marta y empecé a vender caribañolas, no en un carrito, sino en un puesto en la puerta de mi casa como tal, y pues me fue bien durante unos meses, pero ya después me devolví a mi pueblo natal, Fundación Magdalena, donde me nací, bueno, nací, no, donde me crié desde Sí. que nací. Entonces ahí pues empecé a hacer una cosita, otra cosa, o sea, pendejadas independientes. Ojo, hasta que un día me encontré con un gran amigo de la infancia, Armando Navarro, el Grone. El Porque, Grone. sí, porque es que el tipo es un negro de 1,90, una cosa así, me Ostras, parece un gorila, le digo, madre. un negrazo. Sí, pero un excelente tipo. O sea, lo que tiene de negro y de grande lo tiene de excelente persona. O sea, un tipazo. ¿Para qué? Un tipazo. Vale, vale, vale. Antes de entrar con el tema de tu colega el Grone, cuando estuviste en aquella época, ya creo recordar que había nacido tu niña ya, ¿no? O sea, que ya eras papá. Mis dos hijos, ya habían nacido mis dos hijos. Vale, vale, que Sí, no me acordaba del dato. Ok, vamos a ponernos en contexto. ¿Qué año era? ese era el año 2000. Bueno, lo que pasa es que, mira, contextualicemos ahí. En el tiempo que pasa durante que yo me regreso al pueblo, Sí, yo estoy unos 6, 7, como un año más o menos. No, no, sí, como un lapso entre unos 7, 8 meses estuve ahí haciendo, como te digo, maricada independiente, que arreglos en computadoras, vainas así, o vendíamos comidas por encargo de los mismos que trabajamos en Santa Marta. sí, Y empecé a trabajar en la radio. Empecé a hacer radio. anda, Comenzamos a hacer un programa de radio con mi mejor amigo, un compadre. Teníamos un programa de radio cultural que se llamaba La Nube Amarilla. la nube amarilla. Sí, claro, era un Ujú. programa dedicado a la música independiente, al folclore, a la cultura, a la literatura, a todo ese tipo, ¿sí me entiendes? Como Sí, sí, sí. una vaina así, más o menos radio cultural. A mí toda esa vaina me ha gustado toda la vida. Entonces, en esos días, pasa por mi casa el Grone. Él iba en su moto, iba con un poco de shaker de DirecTV, un poco de antena, un poco de cable, un poco de vaina. Iba montado en su película en negro ya. Y él paró y me dice, hey, Nandito, ¿qué? ¿Cómo va la vaina, mi hermano? Y yo, todo bien, Grone. No jodas, la última vez que te vi estás en Santa Marta, la cabeza que tomamos en tu casa, sí, porque él estuvo en mi casa con su mujer. Yo le decía, sí, marica, pero las vainas se pusieron duras allá y tocó le va a tierra, como la tanga ya. Busca tierra alta como la tanga. Entonces, eso de buscar tierra alta como la tanga es un pájaro que Sí, que vive a la orilla de los charcos y en las pocitas de agua. Y ajá, cuando el agua sube, la tanga hace los nidos en la tierra más alta. claro, claro. Entonces, cuando uno dice aquí, no, busca tierra alta como la tanga, Anda, para que aprenda, tú sabes cómo es, que conmigo siempre aprendes siempre aprendo algo. sí, conmigo siempre aprendes una vaina nueva. Entonces, para bola, entonces me dice el Grone, Mariqui, ¿qué estás haciendo? Y yo, no más, Grone. Oye, lo que pasa es que yo voy a poner una oficina aquí, DirecTV. Joda, pero no me la quieren poner porque no tengo técnico. Joda, ¿tú qué técnico? Yo le digo, tú sabes que yo tengo mi vaina de mi sistema y vaina. ¿Será que eso sirve? Dice el man, joda, Nandito, eso nada más es poner una antena de DirecTV, esa vaina. ¿Tú sabes esa vaina? Yo le decía, sí, marica, yo sé esa vaina porque yo ponía mis antenas en mi casa. Oh, tú vas a presentar al jefe, tú vas a presentar al jefe para qué. Para que hable con el man y tal. Yo, vale, pues eso va. Vale, pues eso va. El jefe viene el sábado, yo te llevo. Bueno, el jefe de él venía. Joda, mira, te tengo el técnico y tal. Mucho gusto, Hernando Barro, para servir.
No, ¿tú qué experiencia laboral O tienes? sea, No, yo trabajé en entonces, tal espera, vaina. espera, Nando, es que hablas muy rápido. Que tu colega era empleado, ¿no? O sea, estaba empleado por otro tío. Lo que pasa es que, mira, era una empresa subcontratista. Lo que pasa es que DirecTV aquí en Colombia no trabaja con la gente directamente. Es un culo de cuentos, es un negociazo. DirecTV subcontrata a otras empresas Sí, y esas empresas a su vez subcontratan a otras personas. Entonces la plata la van mochando, la van mochando. Ponte claro. tú que DirecTV paga $1,000 Sí, sí. a la empresa y la empresa le paga al otro y así sucesivamente ya. Al final el que hace el trabajo se lleva la menor cantidad. Claro, porque como la necesidad tiene cara de perro, entonces, ajá, Claro, claro. DirecTV era para poner televisión por cable. sí, claro, sí, 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 la Ujú. televisión por cable, Vale, vale. ¿cómo se llama la vaina? La La fibra óptica, ¿no? satelital, en ese entonces era satelital. Para el tema de las parabólicas y todo el rollo. Sí, claro, entonces resulta que el brother mío iba a poner una oficina en fundación para venderla a él, pero la empresa no le quería dar, si no él no tenía un técnico, le decían no, porque es que después se te acumulan las ventas aquí y no te podemos estar mandando técnicos de Santa Marta. Entonces el man estaba como loco. Entonces cuando yo le dije que sí, él dijo, aquí güey, ahí güey. Claro, ya llegas tú. Sí, era yo. Ahí llegas tú, claro. Claro, claro, cuando el man me presenta, claro, el man me presenta al jefe, el man le caigo bien por mi carisma, por mi vaina, entonces el man me dice que si yo tengo alguna experiencia con ese sistema, y yo le digo, no, jefe, yo le voy a decir la verdad. Yo aprendí a pegar cable y a unir coaxiales y toda esa vaina, pelado robándome el TV cable allá en el barrio y suelta la risa el man. Claro, porque claro, no es que tú no es así por la puerta de la casa pasaba el cable del TV cable Sí. por entre unos árboles y yo me montaba por ahí, Juan, y ahí poníamos una T, sacaba un cable y ¡zas! ¡Zas! Y uno era, claro, para irme los caballeros del Zodiaco, te estoy hablando más o menos del año 92, 93, por allá, los años UPA. Madre mía. ¿Qué años tenías tú ahí? No, estaba pelado, tendría como 12 años, 12, 13 Que ya años. estabas haciendo empalmes para robar la señal, tío, de la tele. O sea, marica, el mundo es para los vivos y para los bobos. En este mundo o dominas o te dominan. Eres un crack. Sí, o sea, en este mundo dominas o te dominan, marica. Sí, sí, sí. En este caso yo vivo dominado, tú no ves que mi mujer me pega. Venga. Ay, madre mía. Pero papi, pero Manu, me pegaba mi mamá que nada más me dio la teta. Entonces ahora te imaginas. Qué tío, qué tío. No, conmigo no te aburres, Manu. Bueno, entonces el man me presenta ahí y listo. Me dijeron, perfecto. Llega a Santa Marta el lunes para que recojas tu uniforme, firmes contrato y todo. O sea, el man quedó conmigo, quedó enseguida impactado. O sea, el man me dijo, este man es, listo, vamos a hacer la vuelta. Yo fui el lunes a Santa Marta, que es la capital del departamento donde yo vivía. Volví allá a Santa Marta, hice mis exámenes, hice mi contrato, mi película. Bacán. Quedé. Me hicieron la inducción. Nunca se me olvida que fui a uno de los edificios más lujosos de Santa Marta. El edificio más emblemático que hay en Santa Marta hasta este momento se llama Edificio Bahía y es de los dueños de Santa Marta, de las familias más poderosas de Santa Marta. Y ese edificio es impresionante, yo nunca había entrado. Marica, ahí es cuando tú te das cuenta que uno pobre no vale mondá en este mundo. ¿Por? Y que como decía García Márquez, si la mierda fuera oro, los pobres no tuvieran culo. Yo entré de casualidad al baño del señor a lavarme las manos y habían productos que nunca había visto en mi vida, con marcas que nunca había visto en mi vida y un baño encapado en oro. Anda. Esa mondana más la había visto en las películas. Madre mía. Qué locura. Sí, imagínate, habían unas cremas marca L'Occitane. Ese nombre se me grabó en la mente, porque yo no aprendí francés en el colegio porque me daba muy duro, pero sí aprendí ciertas pronunciaciones y vainas cuando nos daban ahí medio medio. Sí, sí. Y yo me acuerdo que el producto es L'Occitane y a mí nunca me olvidó y yo después cuando tuve tiempo lo busqué en internet. Mira, ese L'Occitane es el catálogo de Avon o de Bell, pero de los millonarios. Pero que era crema de las manos. Eran productos para la cara. Y estaban en el baño, allí en el baño de uso público. No, 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 no. Lo que pasa es que yo no te expliqué cuál era. Estábamos en la oficina del jefe. Vale, vale. Estábamos en la oficina del dueño del edificio. Eso tenía un ventanal hacia el mar Caribe, así, un ventanal de 30 metros de amplio, así. Buah.
tenía sus trofeos de pesca porque el tipo, ¿para qué le gusta? O sea, tiene sus gustos modestos, le gusta pescar marlins. Entonces tenía 3 marlins, ¿Qué son los marlins? un pez espada, un pez Ah, espada. vale, sí, el grandote este que lleva la Sí, cresta sí, sí, arriba. sí. Ujú. Sí, sí, exacto, tenía 3 colgados ahí en la oficina y tenía su colección de yates. Y le preguntaba al compañero, ven acá, tú no sabes cómo poner el DirecTV al yate. Lo que pasa es que yo compré uno ahí en Estados Unidos y quiero ponerle al yate, que no sé, que tenía como 6 yates. Es más, el señor fue el fundador de la Marina Internacional de Yates que hay en Santa Marta. Ostras, macho. Sí, ahí esa oficina era impresionante, mano, en serio que, o sea, ahí es cuando te das cuenta uno que, puto, uno es pobre, marica. O sea, que tenía pasta el tío, tenía pasta por un tubo. Sí, 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 sí. Claro, O y una sea, locura. entonces, bueno, yo ahí conocí esa vaina, averigüé el L'Occitane ese y resulta y pasa que el producto más barato de eso del L'Occitane, lo más baratico puede valer unos 500 euros, 600 euros. Joder, Una cremita, una cara, marica, esa vaina es cara. Eso no es madre para mía, pobres. qué locura, macho. Bueno, entonces listo, ahí me fui con los compañeros y aprendimos, los compañeros me enseñaron. Pues yo tenía más o menos la idea rudimentaria, pero ya los manes me dieron la técnica y comienzo yo en DirecTV. Jue puta, Me estoy de imaginando, verdad. me estoy imaginando. ¿Te dieron un vehículo de empresa para llevar las herramientas y todo eso? No, 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 yo tenía mi moto, la bala de plata, La bala una de plata era Suzuki Vivax. Sí, 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 claro, una Suzuki Vivax 125, la bala de plata. pero semiautomática, esas moticos así de señoritera le dicen aquí, pero Sí, allá me sí. imagino que son como de domiciliario. Joda, pero esa moto yo le decía la bala de plata porque esa moto sí corría. Yo andaba en esa moto aquí, y entonces como yo andaba en la radio, entonces yo cuando me presentaba en la radio le decía, buenas noches, esta es la nube amarilla, con ustedes, Nando Barros, capitán y piloto aviador de la bala de plata. Tita, ¿sí me entiendes? Entonces, la vainita, tú veías la bala de plata y era una motico así, yo andaba en mi motico por todos lados, marico. Era como un mosquito. Sí, 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 no, pero no era tan chiquita, o sea, era una moto, pero no era un motón, así, sino una moto sencilla, una moto Sí, sí, sí. semiautomática. Bueno, entonces ahí enganché yo a trabajar, comencé yo a trabajar en mi DirecTV. Joder, al principio era duro porque era duro, coño, duro, porque yo no estaba acostumbrado, ¿sí me entiendes? Espera, Nando, ¿en qué año empezaste a trabajar con ellos? Bueno, yo empecé a finales del 2011. No, mentira, mediados del 2011. Mediados de 2011. Mediados del 2000, sí, sí, por ahí como junio, mayo del 2011. Unos 28 años o así tendrías ya, ¿no? 29. No joda. Yo tengo 43 años, tendría como ya como los 30 años, por ahí sí. Por ahí como los 30 años tenía. Bueno, sí, tenía por ahí como 30 años, más o menos, joda, no me voy a enredar con cuentos, porque yo soy malo para sacar cuentos. Vale, venga, 30. Nos vale, nos valen. Sí, 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 30, que hijo de puta, eso se va así, sin tembladera. Nos valen los 30. Entonces, resulta que, bueno, yo empecé a camellar ahí en el DirecTV, empecé a relacionarme con gente, a conocer la región, porque resulta y pasa que el negro sinvergüenza empezó a vender, pues puta negro más torcido que un cigüeñal, porque buena gente, pero bandido. Entonces, no joda, eso vendía, mira, eso le vendía a DirecTV hasta una hijueputa casa de barro, te lo juro, literal. Vendía en DirecTV a casas de barro. Yo instalé DirecTV en casas de barro que, o sea, tú llegabas, o sea, es increíble, Manu, la idiosincrasia del Caribe. Y cuando te hablo del Caribe, te hablo del Caribe amplio. Sí, sí. Incluso esa idiosincrasia es heredada, yo digo que de las culturas africanas, porque es que tú ves a la gente que vive en un estado de miseria, porque tú ves que viven en una casa de barro, con los pisos de tierra, las camas montadas sobre ladrillos, emparapetadas, pero tienen un televisor de 67 pulgadas, Claro, tío. el último equipo de sonido que suena de la Rim Bum Bam, y una nevera grandísima para tenerla llena de cerveza para beber. O sea, eso no es embuste, eso es verdad, eso te lo estoy diciendo porque yo lo vi. Eso lo has visto tú. Claro, eso lo has visto tú. Sí, y la gente dirá, que eso es embuste, que eso es exageración. No, señor, eso es real. Eso es real. La idiosincrasia del Caribe es así. Y es así aquí, y es así en República Dominicana, y es así donde haya un Caribe. Porque esa es la informalidad del Caribe. Pero no está mal, ¿sí me entiendes? Porque es No, parte de nuestra cultura y es no, parte de lo que hombre. la gente vive y de su felicidad. Y no está mal. Y tienen derecho también. También tienen derecho a Sí, disfrutarlo, claro.
porque para eso trabajan, para eso trabajan. Claro. Lo que pasa es que en ese tipo de cultura la gente prioriza otras cosas a otras cosas, priorizan vanidad ante bienestar. ¿Sí me entiendes? ¿Pero por qué? Porque yo preferiría tener una casa bien organizada a tener un televisor grandísimo. Pero vuelvo al tema. Sí. Eso es de cada quien. Entonces, loco, me tocaba instalar, de repente yo llegaba a esa casa de barro. Porque estabas tú solo, Nando, de técnico. Cuando habían instalaciones en otras partes, en otros pueblos, yo iba con el Grone o con algún otro compañero, porque es que entonces resulta que para la empresa se le fue más fácil decir, ah, no, pero mira, ve, ya tenemos técnico ahí cerca, vamos a ponerlo de regional, y me pusieron de regional, entonces me pagaban el rodamiento, me pagaban un auxilio extra por rodar en la moto. Ajá. Entonces yo empecé a trabajar regional, ya yo no estaba solamente en mi pueblo, estaba en todos los pueblos del departamento, o sea, yo tenía una vaina, hay un distrito que se llama la zona bananera, y esa zona bananera son como 15, como 10 municipios y como 20 y pico de corregimientos. Un corregimiento es lo que está debajo de un municipio. Lo que pasa es que aquí somos así: país, ciudad, municipio, corregimiento y vereda. La vereda es lo más pequeño. El corregimiento es algo que pertenece al municipio, pero es un pueblito. Sí. El municipio como tal es un pueblo grande, con cara de ciudad en algunos casos, la ciudad como tal, y pues ya el país, ¿sí me entiende? Sí, sí. Entonces nosotros teníamos a cargo todo ese poco de corregimiento, y no, yo sí tenía. Entonces, por ejemplo, yo salía un día, a mí me pasaron la de aventuras cuando yo me iba para allá, Pero Nando, porque yo llegué. escucha, tú llegabas por la mañana a la oficina y tu jefe te daba el taco de partes y te decía, a estas direcciones hace las instalaciones. Y podían estar cerquita o tenías que coger la moto e irte a 100 kilómetros. No, prestan atención. Lo que pasa es que no se podía hacer así a la loca. Yo tenía una vaina que se llama torre de control, Vale. que era una chica allá en Santa Marta, Kiara, que sí jodía, qué vieja tan fastidiosa. La vieja era súper linda, pero era a esa vieja le pagaban para que jodiera. Es como a las viejas de seguridad en el trabajo, les pagan para que jodan. ¿Y eso? Ay, tú no sabes, ey, ¿qué hacen los SST, la gente de seguridad en el trabajo, las CISO, los que van y que, señor, le falta el tapabocas, señor, le falta el cubre oído, señor, le falta el cubre jopo? Les pagan para que jodan, huevón, les pagan para que jodan. Bueno, según se mire también, claro. Sí, 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 sí. Porque sí, es por nuestra salud y nuestra seguridad y bla, 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 bla. Hueputa, y cuando te vas a quedar sordo, así tengas los tapabocas puestos, el tapaoído y lo que sea. Dejémonos de Sí, vaina. sí. No, es verdad. Entonces, bueno, resulta que te explico el tema de la torre de control. Ellos llegaban y me decían, bueno, Hernando, tengo 10 instalaciones para zona bananera. Prográmate para cuándo vas. Yo le decía, voy mañana. Oh, son urgentes, son muy urgentes. No, no, ya es muy tarde, ya a esta hora ya yo no cojo. Yo le decía, a mí me tienes que avisar temprano con tiempo para yo programarme porque esa monda está lejos. Bueno, listo, vas mañana. Voy a programar todo. Entonces ella me pasaba el cartapaso de órdenes y yo iba allá, yo las imprimía. O yo las tenía en el celular porque DirecTV me daba un celular. En ese entonces estaban comenzando los Blackberries BlackBerry, sí. y ellos me daban un Blackberry. Aro, y ellos me dan aro y dame tu pin, dame tu pan, dame tu pin, pin, pan. Qué maricada, ¿ah? ¿Cómo cambia la tecnología, huevón? ¿Cómo cambia la tecnología? Entonces, esos manes me daban ahí y yo veía en mis órdenes. Entonces, yo lo que hacía era que mentalmente organizaba la ruta. ¿Por qué? Porque todas no eran en la misma zona. Como te digo, en zona bananera había una aquí, otra allá, otra allá. Imagínate que una vez nos pasó un chasco. Estábamos buscando una finca Sí. y busqué la finca y busqué la finca. Y entonces la finca se llamaba El Divino Niño. Ajá. Entonces nosotros busqué la finca como El Divino Niño y no la encontrábamos. Cuando llegamos ya por fin que el señor nos contestó el teléfono, la finca estaba por allá, hueputa, metida por donde el diablo fue a cagar y se le olvidaron las chancletas. Por allá, Sí, sí, sí. lejísimos, lejos. Entonces cuando llegamos, ¿No teníais los mapas de la zona para llegar? no, 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 allá eso era al ojete. Sí, la selva. No era selva, pero sí eran extensiones de monte grande por trochas y caminos intrincados. Y entonces te decían, llegas a la bonga es un palo, llega a la bonga grande esa que está ahí, y ahí hay una Y, en la Y cruzas a la derecha y sigues más adelante y allá adelante hay un broche abajo del portón de no sé qué vaina, por ahí coñerde, y tú tenías que estar a pila lo que te decía la gente, porque si no te perdías.
Bueno, y llego yo a la finca del viejo ese, y yo le digo, ay, señor, lo que pasa es que nosotros no encontramos la finca, pero que no encontramos la finca, y dice el viejo, ¿y cómo la estaban buscando? Y yo, como finca el divino niño, ah, con razón, es que esa finca no se llama así, esa finca se llamaba así del otro dueño. Y yo ahí, ¿cómo se llama la finca? Hombre, ustedes le hubieran preguntado a la gente dónde está la finca La Verga, La verga, para que vea que lo hubieran dicho. Sí, la la verga. finca La Verga, para que veas tú, que todo el mundo la conoce. Hasta en el mismo pueblo, toda esta finca La Verga, para que vea que le hubieran dicho que es la finca mía. Y yo, ah, ok, de divino niño a verga. Sí, sí. Bacano, me gusta tu transformación. Ahí, y todos quedamos como que, ah, bueno, listo, sí, señor. Y ese día ahí nos mandaron, resulta y pasa que el viejo iba a instalar un decodificador en su casa y otro decodificador en la casa donde los trabajadores. Pero que era muy grande la finca. No. O sea, sí, pero la casa de los trabajadores estaba del otro lado. Pero entonces uno tiraba un cable hasta allá y el cliente lo pagaba, porque ese era uno de los tramullos que hacía uno. El cliente lo pagaba allá. Entonces uno iba allá a la otra parte. Resulta que en el cuarto era un cuartico así de barro, Sí. porque los trabajadores eran indígenas. Y resulta que ajá, el cuartico estaba así, todo maluquito, un cuarto de barro. Yo instalé mi vaina ahí y tal. Estuve un rato ahí y me senté en una silla y no sé qué mondá, mientras me activaban el decodificador, mientras me activaba la llamada, no sé qué mondá. Bueno, cuando ya yo llego allá y me voy, me dice el ayudante, porque ya en ese entonces tenía ayudante, otro culo de personaje. Ah, te voy a echar un cuento. Entonces me dice el ayudante y que, compa, porque ese era compadre mío también, por cierto, amigo de infancia y compadre. Sí, sí. Compa, usted no sabe, compadre, que ahí en el cuarto es donde usted estaba, se le murió el hijo a la India y la India lo tuvo 5 días ahí metido envuelto en una sábana y porque no sé qué mondillo, ay, puta, tenían ese muerto ahí. Sí, sí, lo enterraron como que antes de ayer, por ahí, como hace como 4 o 5 días. Y yo, ay, Madre mía. manita linda. Pues puta, yo sentía que el cuarto tenía un olor raro el cuarto. ¿Y ese chisme quién se lo contó al ayudante? El mismo viejo. El mismo viejo, porque eran culturas de los indios y el viejo está echando el cuento. Allá donde está el compañero suyo, vea, porque el viejo lo está echando como riendo. Si que allá donde está el compañero suyo, allá se le murió el hijo a la India y lo tenían allá. Madre mía. De esos cuentos, o sea, el Caribe es desgarrador. Qué mal rollo, ¿no? Ajá. Joder. Bueno, resulta que el cuento es que ese muchacho que yo te digo era un vecino y a él le decían el negrito o el negro. Y al otro amigo, el que me contrató, también le decían negro. Sí, pero al revés. No, 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 no. Ya te voy a explicar lo del al Venga, revés. va. Entonces llega, yo, hey, negro, decía yo, negro. Pero yo le decía negro a mi negro, a mi ayudante. Sí. Hey, negro. Y volteaba el otro negro. Y entonces el negro se emputó un día y dice, Se ah, porque tiene emputó. una vocecita así. Sí, siempre la misma vaina. A mí me llaman y sale el otro negro de sapo a venir. No, vamos a hacer una cosa. Yo soy el negro y tú eres el grone. Y así se quedó. El Ah, grone y el negro. a partir de ahí. A partir de ahí se quedó el grone. Y uno decía, hey, vamos a donde el grone. Hey, llamemos al grone. Hey, grone, ven acá. Grone, Claro, grone. claro, Y claro. así se quedó. Y es la hora. Que han pasado 15 años quizás de ese evento, porque si eso fue en el 2011, 14, 15 años, y él sigue siendo el grone. ¿Está bien pensado? Sí, o sea, se volvió canon. Se hizo Algo canon de había, golpe. algo había que hacer, claro, lo organizaste bien. Sí, Vaya, vaya. O sea que pisaste casas de todos los colores, ¿no? sí, de todos los colores, me pasaron chascos de todo tipo. No faltó el día que me tocó instalar el DirecTV en el cuarto de la casa de la señora bonita, hacia el estilo Brazers, pero no terminé así, sino que de repente uno entraba como que permiso y la señora se estaba cambiando o la vieja salía desnuda del baño. Pues me pasaron de todas las vainas, ¿vale? Sí, En sí, esa sí. vida de técnico instalador de televisión de cable, lo que pasa es que como tú haces mucha intimidad con la gente, porque te toca entrar a sus cuartos, Claro. te toca entrar a su casa, o sea, y el trabajo de DirecTV no es rápido. O sea, tú llegas a una instalación de DirecTV, en una casa te puedes tomar, hay instalaciones que te tomas 1 hora, pero hay instalaciones que te tomas 2, 3 horas. Ajá. Y sea como sea, 2, 3 horas una persona caminoteando por tu casa, ahí siempre da pie para muchas cosas. Claro. Por ejemplo, entrar a tu cuarto,
Y por ejemplo, un día me salió una vieja, la vieja se estaba bañando y la vieja no se dio cuenta. Yo no sé si es que la vieja no se dio cuenta, la vieja se hizo la marica o yo no sé. Pero la vieja salió en cuerecita del baño y yo quedé como que, y la vieja lo único que hizo fue que se puso las manos aquí, pero, y abajo, ay. Y yo, ay señora, qué pena. Yo me hice el marica porque me dio vergüenza, ¿sí me entiende? Claro, la situación. Y ¿por qué te digo yo que la vieja lo hizo de adrede? Porque la vieja no le dio pena, la vieja siguió como si nada después. O sea, la vieja no se avergonzó, la vieja no se tapa, ay, nene, qué pena, qué tal, pero como si nada, o sea, No se sonrojó. no, ella lo hizo de adrede, como para provocar, porque hay mujeres que saben que son bonitas y se le muestran a los hombres para que los hombres las vean, o sea, eso es así, o sea, Sí, la sí, vida sí. es así. No te puedes Ahí encontrar es, de todo, claro. Oye, Nando, ¿y has estado en alguna casa así un poco peligrosa? sí, sí, ¿Sí? sí, sí. Cuéntame. Sí, estuve en una casa, no en una casa, en una finca de de unos señores que trabajaban al margen de la ley. O sea, te soy sincero, prefiero de ese tema no habla mucho porque se ha vuelto a poner caliente la cosa aquí en Colombia con ese tema en estos días. Está muy delicada la cosa con esos temas. Entonces, sí te diré que estuve en una finca de esas. Sí te diré que estuve en una finca de personas que trabajaban, pues, no de la izquierda, pero sí de la derecha. Tú sabes que hay grupos que Madre están de mía. derecha y de izquierda. Entonces, pero sí, no. Pero alucina del lujo también, ¿no? Pues esa no tanto alucinada del lujo como tal, más bien alucinada de la seguridad. Ostras. O sea, sí tenía lujo, o sea, tenía lujo en qué sentido, porque ¿para qué? Tenía una casa muy bonita y era una finca por allá, muy metida por allá. Pero tenía una casa bien bonita hecha en material, tenía paneles solares que para esa época todavía no estaban como tal bien impulsados aquí en Colombia, tenía paneles solares, tenía telefonía satelital, Claro. y tenía señores bien, bien organizados con sus dispositivos de seguridad, Con sus armas, ¿no? De armas largas de... fusiles de asalto. Qué miedo, ¿no, tío? Pero ya cuando uno aquí en esta vaina se acostumbra, en estas tierras por aquí, cuando uno, mira, lo que pasa es que nosotros, los colombianos, estamos acostumbrados a la violencia. ¿Sí me entiendes? Nosotros aquí hemos sido un país que hemos estado en guerra desde hijo de puta. Aquí en Colombia nosotros tenemos guerra interna hace más de 100 años, porque cuando no fue la chulavita fueron los conservadores contra los liberales, después fueron unos contra los otros, después la guerrilla contra los paramilitares, los narcotraficantes contra el Estado. Entonces siempre ha habido violencia, entonces ya uno como que no se sorprende. ¿Sí me entiende? Hay cosas que pasan que uno, Claro, lo tenéis muy normalizado. sí, antes de ayer hubo un atentado grandísimo, No me digas. asesinaron un poco de militares, también hubo un atentado, imagínate el calibre del atentado. Había un helicóptero Black Hawk destinado para la erradicación de cultivos ilícitos en las montañas del departamento de Antioquia y lo han bombardeado con un dron kamikaze de los que usan en la guerra de Ucrania. Sí, sí. ¿Tú sabes qué significa esa mierda? Eso es un nivel más allá en la guerra, porque ya están utilizando tecnología o sea, tú de dónde ves venir un droncito así cargado de explosivos, eso no lo ve venir No lo nadie. ve, ni Sí, suena. no, ni suena. Y así les pasó. Y murieron como que 6 o 7 policías. Madre mía, tío. Y también Colombia se está recrudeciendo la violencia en Colombia. Se va a poner feo la vaina. Estaba más calmada la cosa, ¿no? Estos años de atrás. Sí, pero esta vaina se va a poner maluca, se va a poner fea la cosa y anota la fecha que te lo estoy diciendo. Se vienen cambios drásticos en la política en Colombia, se vienen cambios terribles en la Uf, seguridad, en el tema del pensamiento libre, en tu opinión. madre Se mía. viene un Bueno, régimen fascista, eso no es bueno. pero bueno, eso no quiero hablar porque eso me pone triste. No, porque lo estamos pasando bien y no tenemos necesidad Sí, de pasarlo mal. sí. Entonces, bueno, seguimos en DirecTV. Marica, yo en DirecTV estuve hasta el borde de la muerte. ¿Y eso? Porque una vez hubo un accidente en una curva muy conocida en la carretera, la Troncal del Caribe, y cuando habían esos accidentes se represaban los vehículos y habían colas grandísimas colas de 5 o 6 kilómetros. Y a uno le tocaba irse por toda la orillita así. Y un día yo iba ahí con mi compañero, ya yo tenía otro compañerito,
el Molo. Ese fue otro compañerito porque Negro dejó trabajar conmigo porque Negro se enfermó y se retiró un tiempo y contraté al Molo. El Molo era un pelado que vendía ahí con el Grone, él Sí, vendía a DTV, pero el pelo era muy chispa. El pelo era muy chispa, muy ágil y era así chiquitico y era súper ágil y se montaba y era súper inteligente, o sea, un pelado pilo. Es sí, la sí, hora sí. que ese pelado me dice papá, ese pelado me dice papá, porque yo lo cogí peladito, lo cogí como de 16, 17 años y lo enseñé. Ajá, Mijo, así son las vainas, mijo, mire, y tal, y el pelado es la hora que me dice papá, y él donde me ve me dice papá, papá, y el pelado me respeta mucho. qué bueno. Entonces yo me llevé al molo y le enseñé a instalar el DirecTV, mamábamos gallo con ese pelado cuando nos bañábamos en el río, claro, porque por allá había muchos ríos, muchas ciénagas, muchas vainas, y allá me paraba yo. Y me sentaba yo allá a bañarme en el río y como yo en esa época me fumaba mis porritos cuando me desocupaba, terminaba mis instalaciones, me iba para el río y me fumaba ya mis porritos, relajado, bacano, me bañaba, Qué firme. artista, Claro, marico, menudo artista. claro. Usted sabe que yo soy un artista, compadre, usted lo sabe. Sí, sí, del alambre, Sí, 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 no, dígalo para adelante. un artista del alambre. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, loco, yo seguía trabajando en la radio, No, seguía pero ahí en la vaina. no, que me ibas a Sí, contar que vamos casi para allá. mueres, que me ibas a contar que casi mueres. Sí, vamos para allá. Entonces íbamos, resulta que venía en la última instalación que hicimos en Zona Bananera se llama así porque Zona Bananera en la década de los años 20, 1918 más o menos, los gringos llegaron acá, la gente de la United Fruit Company o Chiquita Company, llegaron y descubrieron que aquí había un potencial grandísimo en el uso del banano. Ya el Ujú. banano había sido expuesto en la Feria Mundial en 1890 y pico en Estados Unidos como la gran joya traída de Oceanía. Y el banano los volvió loco a los gringos y resulta y pasa que uno de los países que más consume banano en el mundo es Estados Unidos. A los gringos les fascina el banano, porque como son monos, mico, a ellos les gusta esa vaina. Entonces, resulta y pasa que los gringos descubrieron que en Costa Rica, en Nicaragua, Salvador, Colombia, Panamá, todo eso era una tierra muy fértil para sembrar banano. Entonces ellos comenzaron a sembrar, a poner vainas así. ¿Sí me entiendes? Yo te contextualizo la historia completa para que tú sepas por qué te estoy hablando de qué. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, resulta que esos manes tuvieron ciertas partes donde hicieron sus campamentos. Uno de esos fue en el departamento del Magdalena, en Río Frío, ahí en Sevilla. Ahí pusieron sus campamentos. Es más, quien haya leído Cien años de soledad y esté en los capítulos de la United Fruit Company, de la bananera, corroborará la historia que te estoy diciendo, de que los gringos pusieron sus campamentos ahí, venían los ingenieros. Entonces eso se volvió una zona de mucho cultivo de banano. Es más, la Chiquita Company puso su propia compañía ferroviaria para sacar el banano desde esas zonas hasta la orilla del mar. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Es una historia grandísima. Ahí todavía siembran banano. O sea, en la casa donde nosotros fuimos a hacer la última instalación, el señor como quedó tan agradecido del trabajo que hicimos, nos dijo, llévense este gajo. Y nos cortó un gajo grandísimo. El guineo se divide en gajo y el gajo se divide en mano. Y cada mano se cuenta con 10 o de 15 a 16 guineos ya. Trae una mano. O sea, la mano es el gajito pequeño, como los que salían en Donkey Kong. ¿Te acuerdas? Sí, sí. O sea, que pesaba eso. Sí, o sea, era un racimo grandísimo. Y nosotros lo traíamos en la moto. Y pesado, Sí, claro. lo traíamos metido en un saco y el muchachito lo traía en las piernas. Resulta y pasa que nosotros no le cortamos el vástago sobresalía y nosotros íbamos así bordeando por el trancón que te decimos y cuando vamos así pasando por la orilla de una mula, la mula avanzó y se orilló un poco y con el vástago nos tumbó y la moto nos íbamos cayendo así para la llanta de para la llanta de la mula, ya íbamos así y el molo yo no sé cómo tiró el gajo así, lo tiró así y con una pierna se impulsó así y nosotros caímos del otro lado de la carretera, o sea, nos caímos de la carretera porque la carretera era alta, Sí, sí, caímos sí. así, o sea, nosotros vamos en la moto así, Un barranco. sí, exacto, caímos así ¡fra! Madre mía. Y nos revolcamos, pero no jodan, no nos estripamos, ¿sí me entiendes? No, no, evidentemente. Es Estás aquí importante. conmigo.
Ey, y cuando yo paro a ver el gajo, ey, el gajo estaba planitico, o sea, no quedó ni un solo guineo, ni uno solo. Hoy nosotros nos pusimos a llorar porque nos asustamos, ¿sí me entiendes? O sea, nos pusimos a llorar del ¿Porque susto. los aplastaron los coches, los plátanos o qué? Claro, la mula, lo que pasa es que la mula es un camión. Cuando yo te digo una mula, es un tractocamión. Ah, un camión. Va, yo me estaba pensando en una mula, de Sí. verdad, una mula. No. Lo que pasa es que aquí a los camiones les dicen tractomulas. Vale, vale, Y vale. cuando uno dice una mula es un Claro. camión, un tractocamión de 8 ejes, de 3 ejes atrás y Sí, un grandote, sí. Un tráiler. un tráiler. Que Claro, casi nos pisa un tráiler. Realmente lo que contra lo que se impulsó fue contra el tráiler. O sea, claro, claro. O sea el que, gajo, las llantas del tráiler empujaron el gajo y nos jalaron. madre Pero el mía. pelado fue muy ágil y el pelado empujó así, pum, y caímos. Y otro día íbamos a pelear con un profesor porque ese profesor era más alzado y grosero. ¿Sabes qué nos pasaba mucho? ¿El qué? Y fue un término que nosotros en la hora que todavía lo tenemos, cuando yo estaba en el ejército. Cuando yo estaba en el ejército. Resulta que yo no sé por qué a la gente le causa tanta fascinación decir que estuvo en el ejército y contar aventuras fantásticas que le pasaron cuando estuvieron en el ejército. Ey, y Manu, si fueron 20 hombres o 30 hombres a los que nosotros fuimos en el diferente tiempo a sus casas y decían, no, lo que pasa es que cuando yo estaba en el ejército, tal vaina ya. No, lo que pasa es que cuando yo estaba en el ejército, y todos ponían DirecTV en el ejército, que cuando yo estaba en el ejército yo lo hacía así, entonces cada vez que nosotros salíamos nos quedamos viendo la cara como que, viste tú, otro soldado, ¿eh? Otro soldado. A nosotros La- sí nos pasaron chasco en esa vaina, mano, nos pasaron una cantidad de vainas, y ahí transcurrimos mucho tiempo. Molo creció, se quedó conmigo viviendo un tiempo. Yo trabajé que al paralelo seguía en la radio. Entonces, un día, porque ya para finalizar la etapa de DirecTV, Sí. yo llego a conocer a hacer una instalación y hay una muchacha muy linda, una gordita, gordota, pesada 120 kilos ella, Joder. pero con una cara muy linda. Sí, 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 sí. con Muy una cara guapa. muy linda. Sí. Sí, sí, muy guapa. Y yo vi a la muchacha y le pregunté que si ella sabía una dirección y tal, y nada, no tal, no, pero déjame por aquí y tal, pero la vieja no me dio razón. Yo encontré la dirección, hice la instalación, para cuando volví al centro del pueblo, porque eso no era en mi pueblo, sino era en el pueblo al lado de Aracataca, yo veo a la pelada sentada ahí mismo en la vaina. Y la pelada me dice, ay, encontró la dirección. Y yo, sí, sí, la encontré, bueno, gracias, gracias. Cuando yo veo que la gente empieza a decirle, doctora, ¿cómo está? Doctora, doctora, doctora. Yo, Uy. doctora. ¿Y usted de qué doctora es? Yo no sé. Yo cuando veo que viene un primo mío, llegó mi primo, Jorge Guerra. Hola, primo, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Doctora, ¿cómo está? Yo, bueno, ven acá, Jorgito, ¿esa vieja quién es? La doctora Marta P. Esa es la personera municipal del municipio. Yo, Personera municipal. ¿Qué es? esa vaina es un cargo, o sea, ella está después del alcalde. Ah, vale. O sea, ella va, en jerarquía, está debajo del alcalde. Entonces ella está encargada por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, ella estaba encargada de las víctimas del conflicto, de la gente que tenía problemas, de solucionar inconvenientes en los barrios, de sentarse con la policía, de los consejos de seguridad, de los consejos de convivencia. Como si fuera un concejal No, como decir un subalcalde. que tenía poder allí en el pueblo, sí. Sí, 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 y sí, incluso ella andaba con un guardaespaldas. Bueno, resulta y pasa que yo, pues puta, uno es bandido, y yo toda la vida he sido bandido. Y yo cogí y le dije, ¿cómo se llama ella? No, se llama Marta. Escribí por Facebook y le tiré una catarra y le comencé a hablar con la vieja. La vieja me dijo que si yo era casado, yo le dije que sí, que yo te. Joder, me insultó y me dijo un poco de mierda, me dijo que yo era un irrespetuoso, que yo no sé qué Pero espera, monda. Yo, espera, 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 Nando, espera. A ver, ¿la escribiste por Facebook y la echaste las fichas? A ver, sí, 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 para ver qué pasaba. ¿y qué pasó? Me echó mi poco de mierda, bueno, pero yo le había dicho a ella que tenía un programa de radio. Resulta y pasa que ella quería poner un programa de radio para las víctimas del conflicto, o sea, hacerle un programa de radio
al tema de las víctimas, de los desplazados y toda esa vaina. Ajá. Entonces ella dijo, no joder, este man me puede ayudar. Entonces ella bajó el orgullo, después de que me insultó y todo, bajó el orgullo como al mes o los 2 meses, porque pasó como un mes o 2 meses y ella me escribió. Y ahí yo le dije que sí, que yo la ayudaba. O sea, yo fui donde el director de la emisora, que era muy amigo mío, Pero Saúl escucha, Pertú. Nando, tú cuando la escribiste, la dijiste que eras el técnico, que habías hablado con ella, que... Sí, claro, yo me describí perfectamente. Vale, No vale. nada, porque yo iba para lo que iba. Yo iba para lo que iba. Bueno, y entonces llego yo a Israel, le dije que sí. Yo hablé con mi amigo y le dije, hey, Saúl, mira, este proyecto, y el man se le abrieron los ojos y me dijo, claro que sí. Esos proyectos con las víctimas y con la alcaldía son buenos, eso da plata, sí, sí, sí. Claro que sí, 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 dígale a la doctora que sí, que cuando viene y me la presenta. Y yo, vale, pues, yo la pela vino y empezamos a hablar del proyecto y la vaina. Marica, salimos enredados. ¿Por? Al final os liasteis. La ligué tanto que dejé a mi esposa y me fui a vivir con ella. Ostras, Dejé a mi esposa, a mis 2 hijos y me fui a vivir con ella. qué huevos. Con ella tengo un hijo. Mi tercer hijo es con ella. Madre mía. Eres un máquina, ¿eh? ¿Eh? Y eso fue otro mierdero porque resulta y pasa que Aracataca es un pueblo pequeño y ella era la doctora y destruyó un hogar. Y eso fue un mierdero. Marica, yo fui la comidilla del pueblo como por 6 meses. Madre mía. Madre Mi mía. abuelita, marica, mi abuelita la odiaba. Mi abuelita iba y decía, y como mi abuelita era amiga del alcalde, porque el alcalde era médico, Sí, y el alcalde en sus años de médico rural los hizo con mi abuela, porque mi abuela fue partera sí, y enfermera de mucho tiempo en Aracataca. sí, sí, sí. Entonces, mi abuela era muy conocida, todos los médicos y todo el mundo la conocía. Entonces ella iba donde el alcalde, que era el doctor. Entonces en ese entonces iba allá y decía, doctor, ¿y la mujer sinvergüenza esa, a qué hora va a venir a trabajar? Ya son las 9 de la mañana y vea, no ha venido. Y decía el alcalde que, ay, mamá cielo, pero yo qué puedo hacer, mamá cielo, si ella tiene su propio horario y ella es su propia jefa. Y usted no es el alcalde, y usted no es el alcalde. Joder, mi abuela la odiaba. Yo creo Sí, que mi sí. abuela se murió odiando a esa mujer. Madre mía, qué huevos tienes, tío. Y dejaste a tu mujer, macho. Sí, 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 la dejé. Ostras, Uno no vale monada, vaya tela, uno no vale verga. Uno cuando se enamora se vuelve una mierda. vaya tela. Fue una de las peores decisiones que pude haber tomado en mi vida, ¿sabes? Ya, bueno, pero esas cosas ocurren, eso forma parte de tu No, ya, vida. ya, sí. Escucha, No, ya, qué todo carajo. fue culpa, y todo fue culpa si tiras del hilo de tu amigo el Grone, por meterte en el tema de la tele. Si no te hubieras metido en el tema de la tele, tú no habías Ajá, acabado ahí. negro hijo de puta ese. Bueno, ¿qué año estamos, Nando? Bueno, ya ahí cuando yo me conozco con ella es el año 2000, finales del 2013. Ahí me voy a vivir con ella. En noviembre del 2013 yo me separo de mi esposa y me voy a vivir con ella. Paso todo el año 2014 viviendo con ella en Aracataca, otra cantidad de aventuras en DirecTV, pero ya esta vez, como ella era jovencita y era soltera, ella se iba conmigo porque ella tenía otra moto. Ella me compró una moto más grande. Compró una moto más grande para yo llevarla a ella a las instalaciones. Entonces ella dejaba de trabajar por irse a estarme oliendo los peos a mí por allá. ¿Pero por qué se iba contigo? ¿Para ayudarte o porque no se fiaba? No, porque se aburría. Y como yo me iba para pueblos exóticos por allá a pasear, ella se iba para allá a pasear, a conocer, a joder. Ella tenía su trabajo. Pero los cargos públicos son así aquí en Colombia. La gente hace lo que le da la puta gana y no respetan el dinero del contribuyente. Claro, claro. Eso era así, o sea, esa es la burocracia aquí en Latinoamérica y creo que en muchas partes del mundo. Bueno, pues sí, podríamos hablar largo y tendido de eso, pero bueno. Y no tendríamos podcast que se nos acabe. No, no, no tenemos horas, no. Entonces, cambiaste Sí. al ayudante por la parienta. No, 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 no. El ayudante seguía en mi misma moto, pero ya él iba solito en la moto y llevaba mi herramienta y todo, y íbamos en las dos motos. Ah, Ya, vaya plan. sí. Pero y como uno estaba enamorado, Manu, y como uno estaba Pero, enamorado, Nando, te metes en cada charco, tío. No me extraña, te apellidas Barros y te va al dedo, tío, lo del apellido, ¿eh? papi, ¿tú sabes por qué yo me llamo Hernando? No. Para que rime con que la vivo cagando. La hubieras cagado si te hubieras llamado Francisco también, ¿eh? Estoy seguro. Podés jurarlo, Claro. Nando, oye, lo vamos a dejar aquí, ¿vale?
y continuamos más adelante. Continuamos tu historia, tío, porque es que esto es un filón. Esto no podemos reducirlo a tan poquito tiempo. Entonces, bueno, pues lo dicho, oye, cuídate muchísimo, un abrazo fuerte y nos vemos y nos escuchamos pronto. Dale, Bran, muchas gracias por tu entrevista, men. Cuídate mucho. Un abrazo por allá a la madre España. Un abrazo, Nando.